Sean todas bienvenidas a Arraigadas, el videocast semanal de Aviva Nuestros Corazones, donde transmitimos cada semana verdad, esperanza y gozo. Aquí, luego de haber tenido una semana de break, como les habíamos dicho, porque la semana pasada estábamos celebrando lo que es Acción de Gracias. Y bueno, ya estamos en diciembre. Un nuevo mes, empezamos, bueno, un nuevo mes y el último mes del año, o sea que yo no sé si ustedes lo han sentido, pero yo he sentido que este año se ha ido muy, muy rápido, sobre todo en un año preconferencia, que estamos ya entonces, sí es verdad que estamos más cerca de nuestra fecha de la conferencia Mujer Verdadera 2023. Y siguiendo esa misma línea, este mes hemos querido darle la oportunidad a algunos de nuestros charlistas que sean los que estén compartiendo en este tiempo de diciembre. Y para empezar, estamos contentas porque nos acompaña nuestro querido pastor Joselo Mercado. Hola Joselo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Yamel? Bien, gracias al Señor. Muy contento siempre de compartir con ustedes. Como yo les digo, yo soy el fan principal del Ministerio de Aviva, así que muy feliz de poder compartir en esta época de Navidad con ustedes. Amén, amén, no, y nosotros también somos fan, o sea que el ser fan es mutuo, así que en eso estamos súper bien. Y nada, qué bueno que queríamos tenerte por aquí, sobre todo cerca de la conferencia, pues para que, yo digo, como decimos aquí en Dominicana, calentando los motores, para que la gente ya vaya poniéndose en modo de pues conferencia. Y siempre en Navidad queremos pues tocar diferentes temas, independientemente de, no vamos a entrar en posiciones, que si se celebra, que si no se celebra, ese no es el punto. El punto es que vamos a hablar del evento que celebramos y que queremos recordar. Y la idea de este año es que queremos enfocarnos en algunos personajes que consideramos que son importante dentro de esta historia y que uno siempre lo ve y no es el burrito, ni vamos a hablar tampoco del ángel, no, o sea, si estaban esperando el burrito, no vamos a hablar del burrito, sino vamos a hablar de personas, ¿no? Porque hay personas que si los animalitos, que no es eso. Entonces, la idea es que vamos a hablar de Simeón, pero antes de entrar en todo eso, José, y de hablar de Simeón, yo quisiera que tú nos dijeras qué es la Navidad y por qué nosotros como creyentes pues celebramos esta fecha, esta temporada. Y como tú dijiste, hay algunos creyentes que deciden no celebrarla. Colosenses capítulo 2 dice que nadie se haga juez de otro en celebraciones de fiestas, así que si uno glorifica al Señor no celebrarlo, otro puede glorificarlo al Señor celebrándolo. Y es un aspecto que yo digo de gracia común, que en la cultura que vivimos se ha sacado esta fecha para recordar la realidad de que Jesús se encarnó. Si fue diciembre 25, no fue diciembre 25, la Biblia no nos dice cuándo fue específicamente, pero la cultura ha decidido sacar esta fecha para recordar esta realidad, y yo creo que es una gracia común y algo que los cristianos podemos aprovechar para predicar el Evangelio, porque el Evangelio, parte principal del Evangelio es que Jesús se hizo hombre. En un momento en la Amén. historia se encarnó y nació de una mujer virgen para entonces vivir una vida perfecta y venir a salvarnos. Entonces, para nosotros como iglesia, nuestra iglesia local, queremos enfocar y recordar a las personas esta realidad de que el infinito Hijo de Dios en un momento tomó esta forma de hombre para venir a vivir la vida que nosotros no podíamos vivir y morir la muerte que nosotros merecíamos. Entonces es un tiempo de regocijo. Yo creo que a la misma vez también a veces se nos olvida que el niño que fue al pesebre también fue a la cruz. Y Amén. entonces tenemos que atar esos dos eventos, porque a veces nos quedamos con el bebecito de la Navidad Ujú, ujú. y se nos olvida la realidad que ese bebecito fue a la cruz a cargar nuestros pecados. Entonces es un regocijo, pero a la Amén. misma vez de una sobriedad de la realidad de hacia dónde se encaminaba Jesús. Cuando leo los evangelios, llega momentos que se veía que Jesús tenía su mirada puesta en Jerusalén porque sabía que iba a cargar la cruz y a morir en la misma. Entonces, desde que él nació, su fin era la cruz y recordamos eso. Amén, amén. Qué bueno, es como tener eso en mente y entonces eso ya como que, ok, como que nos ubica
de la manera correcta y como tú dices, no divorciar nunca estos dos eventos, porque como que a veces como que uno lo celebra como si fueran dos cosas totalmente diferentes y tienen que ver una con la otra. Entonces, partiendo desde esa premisa, entonces, ¿dónde encontramos a Simeón y qué le había dicho al Señor? O sea, ¿qué el Señor le había dicho a Simeón? Eso es lo que yo quiero como que empecemos hablando de quién era Simeón. Simeón es este hombre que estaba en el templo esperando la promesa de Cristo y Dios le había hablado que no iba a morir sin ver esta promesa y tenemos que ver en esta sección de Lucas lo que está haciendo es dando diferentes historias que afirman que la encarnación fue algo milagroso y utiliza los ángeles, utiliza los pastores y también utiliza esta historia para dejarnos saber, este no es un nacimiento común, es algo diferente, es algo que viene a transformar la historia y utiliza esta historia para dejarnos saber que había este hombre que el Espíritu Santo había llenado y algo que tenemos que ver. En el Antiguo Testamento, la llenura del Espíritu Santo era algo como de momento a ciertas personas, no es tan amplio como ahora a todos los creyentes. Y el Espíritu llenó a Simeón, o estaba sobre Simeón, es la palabra que usa el texto, para en ese momento afirmar que ese niño y su familia que venía a purificarse al templo representaba un momento crucial en la historia, que era que la promesa de salvación había llegado para Israel. Y entonces, o sea, ¿qué quiere decir eso específicamente? O sea, de que este señor, este hombre, esperaba lo que dicen, la consolación de Israel. O sea, ¿a qué se refiere? Porque yo sé que, como tú dices, como son varias historias ahí, entonces a veces uno como que la lee y como que no se detiene realmente, pero hay mucha riqueza escondida en eso. Entonces, ¿qué quiere decir que Simeón esperaba la consolación de Israel? ¿De qué tenía que ser consolado Israel? Bueno, si vemos a través del Antiguo Testamento, el pecado entra por medio de la caída y desde ese instante hay una promesa de que iba a venir, ¿verdad? Una persona a vencer el pecado, que la serpiente iba a morder el calcañar, ¿verdad? De la persona. Pero entonces a través de todo el Antiguo Testamento, parte de lo que se está mirando es quién va a ser la persona que va a traer esta consolación a Israel de la realidad del pecado. Abraham, no, porque cada vez que tenía miedo entregaba a su esposa. Noé, no, se embriagó. Moisés, no, que si mentía. Entonces, muchos diferentes personajes salen a la luz, pero todos muestran fallas morales. David, el hombre con el corazón de Dios, y llega esta persona que es el que va a traer la verdadera salvación. Y este aspecto de consolación de Israel es que no vemos que el templo era algo que dice el libro de los Hebreos, eran sombras de lo que iba a venir. Era un andamiaje, si podemos utilizar esa palabra, en lo que llegaba a la verdadera salvación. Y entonces muchas personas, por eso cuando Jesús dice que va a destruir el templo, se sienten como que están siendo atacadas porque el templo era el centro de la vida de ellos, pero no veían que el templo era algo temporero en lo que llegara a la salvación permanente, que trae la consolación, que no es simplemente una limpieza de pecado, que todos los años tienes que hacer los mismos sacrificios, sino que viene en el aspecto de que el sacrificio de Jesús va a ser un sacrificio eterno y completo y perfecto para todo el que pone la confianza en él. Amén, amén. ¿Qué mejor consolación que esa? Exacto, exacto. Y me gustó algo que tú mencionaste hace un momento y quiero como volver allá, y es que tú hablabas de donde Simeón se encontraba, es en el templo, y es cuando María, José, y bueno, vienen a purificarse, a presentarse en el templo. Entonces, una pregunta, ¿por qué Jesús tenía que ser presentado en el templo? Interesante que preguntas eso, porque yo digo que es cuando vemos especialmente en narrativa, uno tiene que preguntarse por qué esta narrativa está aquí, qué me quiere comunicar, qué importante está de que ellos se tuvieron que ir a purificar, si Jesús era perfecto, nació sin pecado, porque había que tener todos estos procesos. Y lo que esto afirma fue que Jesús fue circuncidado a los 8 días,
Después fueron al tiempo de la purificación, que son unos rituales, después de que una mujer había dado a luz, y además Jesús fue el que abrió el vientre de María, así que es esta presentación principal del primogénito. Y lo que nos presenta es esta realidad de que Jesús tenía que cumplir toda la ley. Cada aspecto de la ley, Jesús tenía que cumplirlo para que ahora nosotros seamos declarados justos. Así que el perfecto Hijo de Dios, que no pecó, cumplió todos los puntos, todos los requerimientos de la ley, hasta la circuncisión, hasta las diferentes purificaciones. Luego vemos que ellos van al templo cuando él tenía 12 años a hacer diferentes aspectos de celebraciones. Y eso nos da confianza de que todo lo que Dios había requerido de los seres humanos para ser declarados justos, Cristo lo hizo completamente. Y por eso fue que cuando Jesús muere, la tumba no lo puede detener, porque la paga del pecado es muerte, pero Jesús cumplió la ley completamente. Así que la muerte no lo podía detener. Amén, amén. Claro, entonces obviamente eso hace más sentido a todos. O sea, con lo que tú dices, él tenía que cumplir todo para que entonces hoy nosotros podamos recibir esa gracia y ese perdón y esa justicia que solamente podemos recibir de él. Entonces, ahora volviendo a Simeón y en el templo, yo creo que ese señor había sido muy paciente y yo creo que eso es una de sus principales características, porque yo a veces me pregunto, ha pasado tanto tiempo y no olvidemos que esto es justamente después de los 400 años de silencio, donde, y lo que tú decías, o sea, han pasado años y años y personas y tipos y todo. Pudiera decirse, entonces yo me pregunto, ¿será que quizás este señor le llegó y dudó de haber quizás escuchado a Dios? Tal vez él pudo haber pensado la duda en medio de eso, o sea, porque han pasado años y pasaba años y él no era jovencito. Entonces, ¿qué tú piensas aquí? ¿Que eso pudo haber pasado o no? En lo poco que podemos ver del relato bíblico. Mira, la Biblia presenta que todos nosotros batallamos con ciertos pecados y la duda es un pecado o una tentación bien es bien normal o común en los seres humanos. Si tú ves los salmos, están llenos de momentos que se ve que los salmistas están dudando, están en angustia, están en esta desesperanza. Y aunque el texto no nos dice, sería humano pensar y conocer que él estaba con esta anticipación, pero a la misma vez esperando que se cumpliera la anticipación. Lo que nos ve, y es algo que yo creo que es importante para los creyentes, es que Simeón dependía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo había revelado, pero después en el verso 27 nos dice que fue movido por el Espíritu Santo al templo. Entonces, algo que es importante en medio de nuestra espera, en medio de este proceso que nosotros estamos en lo mismo, él estaba esperando ver la llegada del Mesías, nosotros estamos esperando la segunda medida del Mesías. Exacto. Necesitamos depender del Espíritu Santo, más ahora cuando sabemos que el Espíritu Santo habita en todos los creyentes y que en medio de nuestra tentación a dudar de que se va a hacer, todo va a ser consumido por medio de la persona de Cristo cuando Él venga, mantener nuestros ojos puestos en la realidad y las promesas de Jesús que van a ser cumplidas por medio de Él. Entonces, en ese sentido, Simeón es un ánimo para nosotros de que porque el Espíritu Santo estaba en él pudo confiar en las promesas que se iban a ser cumplidas por medio de Cristo, y nosotros podemos, llenos del Espíritu Santo, también confiar en que las promesas van a ser cumplidas. Entonces, hay algo que, no quiero entrar en temas, ¿verdad? Así un poco, pero yo creo que a veces se nos ha olvidado como creyentes depender del Espíritu Santo. Me encanta cuando dice que él fue movido por el Espíritu, fue al templo. Él estaba sensible a escuchar la voz del Espíritu Santo. Estaba inclinado a que el Espíritu le dirigiera y le liderara. Entonces, yo creo que es lo que todos debemos cultivar en lo que la promesa que el Señor nos ha hecho sea completada, para vivir atentos a las realidades de las cosas que el Espíritu quiere que hagamos como creyentes. Entonces, que dudó, probablemente es humano dudar,
pero lo importante fue que él pudo confiar en el trabajo del Espíritu Santo en su vida y eso lo mantuvo firme para continuar escuchando la voz del Espíritu Santo en medio de ese proceso. Exacto, que yo creo que una de las cosas que hablábamos en el pasado Arraigadas era que esta cultura tan ruidosa, tan ocupada, con tantas cosas. Me alegra que tú hayas mencionado esa parte del espíritu, porque yo siento como que tenemos tanta cosa, que ahogamos la voz del Espíritu Santo y como que ni siquiera dedicamos el tiempo, como tú dices, a prestar atención, a ver y escuchar. Y qué bueno que tú haces ese llamado, porque yo creo que es importante para nosotros como creyentes, ese rol del Espíritu Santo y que no era como el Antiguo Testamento, o sea, ahora lo tenemos a nuestra disposición y muchas veces como que lo apagamos, lo tenemos en mute o le tenemos el volumen bajito al Espíritu Santo. Quizás los abusos de la guianza del Espíritu Santo o gente que nos ha llevado a este punto de que olvidar esta realidad, Él está en nosotros. Vemos el libro de los Hechos que los apóstoles eran guiados por el Espíritu Santo, liderados por el Espíritu Santo. Entonces no es que tenemos que tener una experiencia que parece que el techo se abre, pero sí, hasta cuando yo estoy predicando, yo estoy, Espíritu Santo, guíame. Si yo tengo yo tengo un manuscrito, pero si hay algo que alguien necesita escuchar, hazme sensible a poder escuchar tu dirección y poder inclinarme a esa dirección. Entonces, si algo yo puedo ver aquí es que debemos cultivar en medio de nuestra tentación a la duda confianza en el Señor para no endurecer nuestros corazones y no escuchemos la voz del Espíritu Santo. Amén. Así es. Entonces, ahora sigamos. Yo quiero ahora que hablemos, José, un poquito de los versículos 29 y 30, que son como de esta historia, del capítulo 2 de Lucas, y específicamente la frase que dice: ahora, Señor, permite que tu siervo vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. O sea, ¿qué nos dice de esa expresión? Yo creo que si hay una revelación, como tú dices, que abrió el cielo, debe ser esa, cuando él pues ya tiene al bebé enfrente, pero wow, o sea, ¿qué nos habla de eso, de su relación con el Señor y cómo deberíamos también nosotros vivir en ese? O sea, yo no me atrevería a decirle, o sea, eso es como: Señor, yo estoy pago, ya. Yo creo que hay una combinación de esa sensibilidad que tenía y cercanía con el Señor, y es evidente que Simeón sabía su Biblia. Entonces, eso no puede estar desatado de nuestra intimidad con Dios. Cuando él habla de que dice: mis ojos han visto tu salvación, en el Salmo 119, versículo 166, dice: espero tu salvación, Señor, y cumplo tus mandamientos. El 174, anhelo tu salvación, Señor, y en tu ley es mi deleite. Entonces hay como un llamado que está atado a ese sentido de que había una anticipación de la salvación. Y esa es la parte que es que quizás muchas personas en el tiempo pre la venida de Cristo se habían sentido cómodos con el templo, con todas la realidad de Jerusalén siendo el centro de donde estaba la presencia de Dios, pero que no había este cumplimiento total que va a venir esta salvación y el Mesías. Y Simeón se mantuvo con su mirada puesta en la salvación. Y yo creo que hay un sentido aquí de la realidad de que cuando uno se puede ir tranquilo, cuando uno ha visto la salvación, cuando uno ha visto a Cristo. No sé, no tenía planificado compartir esto, pero hace 2 o 3, ¿cuándo fue? Fue al principio de la pandemia. Yo tuve un accidente, me caí, tú sabes lo que me sucedió, y estuve una noche en el hospital, no sabían si yo tenía un derrame, un sangrado, y de verdad yo estaba listo. Yo me sentía con una paz: Señor, si este es el momento que me toca, me puedo ir porque ya yo he visto la salvación, ya yo he visto a Cristo. Y creo que hay un sentido aquí de que él vio la promesa, sabía el cumplimiento, y algo que tenemos que ver es: los creyentes del Antiguo Testamento eran salvos en la promesa de Cristo.
Es una promesa que estaba hacia adelante. Nosotros miramos hacia atrás, hacia la persona de Cristo que ya vemos, pero ellos miraban hacia adelante sabiendo que un Mesías iba a venir. Y entonces en ese sentido es como que para Simeón, conforme a tu palabra, quiere decir conforme a lo que se había prometido en las Escrituras de que iba a venir este Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros, él pudo ver, afirmar y poder observar la realidad de que el Salvador había llegado para el pueblo de Dios. Y ahora mismo, si tú ves un poquito más adelante, habla hasta los gentiles, es el expandir la realidad de la salvación, cuando el pueblo judío se había sentido muy cómodo con tenerlo solamente para ellos. Eso es impresionante, o sea, que todo lo que él dijo ahí. Pero me gusta mucho que tú hagas mención sobre todo a lo que te pasó. Y yo sé que, o sea, a veces cuando dices, no, yo estaba listo, digo yo, o sea, uno siempre tiene temor como a ese momento. No, digo, yo sé que tú quizás no, pero yo siempre pienso, uy, o sea, ¿cómo uno puede como realmente llegar y decir, o sea, sí, pero tú acabas de dar, yo creo que la clave, y es cuando tú dices que Simeón conocía la palabra de Dios, porque a veces se nos olvida que ellos no tenían la Biblia como nosotros la tenemos hoy en día. Y es probable que pues Simeón, claro, en el caso de los hombres sí tenían como más acceso a tener conocimiento, más que quizás las mujeres, pero igual, o sea, es una persona que está recitando, que está recordándole a Dios sus palabras. Entonces yo creo que una clave de esa tranquilidad, esa paz que tú mismo experimentaste, definitivamente tiene que tener una relación con la palabra de Dios y con conocer al Dios de la palabra y de sus promesas, o sea, porque él sabía, o sea, él dice, o sea, óyeme, tu palabra ya yo vi, o sea, vieron tu salvación, yo me puedo ir en paz, pero muchas veces no todos, yo creo que pudiéramos decir eso en este mundo, en esta generación que nos ha tocado, o sea, sobre todo con toda la relatividad que hay, que mucho bombardeo que hay. Ahí por eso hablábamos de la duda, pero yo creo que esa es la clave, el conocer la palabra de Dios, ¿no? Y algo que tú dices, yo estaba argumentando a alguien el otro día, este sentido de que tenemos Biblias en nuestras casas es algo nuevo. Estamos hablando quizás 200 años, quizás menos. No es hasta que se inventa la imprenta que esto comienza a un poco más. Pero había este sentido de conocer la palabra por medio de ser instruido por la comunidad de creyentes que tú estabas relacionado. Y algo que no podemos perder, tenemos esta ventaja que ahora tenemos nuestras Biblias en nuestras casas y podemos estudiarlas más profundamente, escudriñarlas. Pero el método que Dios, por medio de la historia de redención, ha utilizado es el congregarnos a escuchar la palabra ser predicada para escuchar las verdades del Evangelio. Y lo más probable, Simeón sabía las Escrituras porque pertenecía a una comunidad de creyentes, obviamente previo a la venida de Cristo, donde se enseñaba, se predicaba, se instruía sobre las Escrituras. Y el punto que quiero llegar es, Simeón no llega a ese conocimiento individualmente, y aquí es donde tenemos y necesitamos la comunidad de creyentes, y porque aunque tenemos Biblias en nuestras casas y podemos estudiarlas solo, necesitamos estar en una comunidad de creyentes donde ahí podemos afirmar y ser protegidos de no movernos a cosas que están fuera de lo que la Escritura enseña. Amén, amén. Eso es clave, eso es clave. Y como siempre decimos, no existen cristianos que sean llaneros solitarios. O sea, eso no va con lo que realmente vemos en la palabra. José, y luego de esta declaración que vemos, y obviamente es prácticamente, como tú dices, un salmo que él, o sea, prácticamente repite aquí, él viene y él le dice, sobre todo a partir de los versículos 34 y 35, él les dice unas palabras muy fuertes a María. Y yo quiero leerlas primero, antes de que hablemos un poquito de esto, porque él le dice, y los bendijo Simón y le dijo a su madre María, he aquí, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel,
y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Lo leí de la versión Reina Valera del 60, pero estas palabras que él le dijo a María, o sea, como que en medio de todo este, digamos, celebración, he visto tu salvación, Señor, y wow, te bendigo, pero ven acá, y ¡pam! Y le dice esto, o sea, esas palabras, Joselo, para nosotros hoy en día, ¿qué significado tendrían? ¿A qué se refería Simeón con estas palabras que él le dijo a María? Bueno, obviamente estaba presentando un poco el ministerio mesiánico de Cristo y vemos este aspecto de caída y levantamiento de muchos en Israel. Cristo viene a ser como una división acerca de que solamente el verdadero Israel va a estar en Cristo desde que Cristo viene y va a ser una señal de división. Y vemos eso en el libro de los Hechos cuando comienzan creyentes a añadirse a la iglesia del Señor y separándose de lo que era el Israel antiguo. Entonces va a venir a traer este ministerio de expansión para crear la iglesia. Y es interesante que él use esa palabra y para hacer señal, que vemos en Isaías que se le dice a Isaías que sus hijos van a ser señal. Y es como un sentido, es casi como si tú elevaras a algo para mostrar lo que es correcto. Y Jesús viene a ser como la máxima expresión de eso, de poder ver completamente la justicia y lo que es la justicia de Dios. Y es de las personas afirmar o rechazar eso. Entonces, ver a Cristo a mí me hace recordar la maldición que él le hizo a Capernaum. Como que vieron todos estos milagros, vieron todas estas cosas y como quiera no creen, el castigo sobre ustedes va a ser peor que en Sodoma y Gomorra. Entonces viene Cristo a cumplir todo lo que es justicia, a mostrar los milagros, a mostrar todo su poder, pero va a estar de personas que van a ser endurecidas y personas que van a ser salvadas. Y parte del ministerio de Cristo es ambos. Lo que a veces no entendemos es que el ministerio de Cristo es un ministerio de salvación, pero un ministerio también de juicio para aquellos que no reconocen la señal que es Él, que es el Mesías, el único que puede salvar a los creyentes. Y parte de lo que le dice a María es que ese ministerio, porque hasta el momento era como que cosas tan bonitas, he visto la salvación. Si yo hubiese sido el papá de un bebé así, Pedro le dice, la realidad es que esto va a venir de una forma difícil, que va a ser difícil para ti. Y los comentaristas no saben si la espada del alma de María fue cuando Jesús dijo, ¿quién es mi mamá y quiénes son mis hermanos? Que en un momento que le dijeron, tu mamá y tus hermanos están allá afuera, ¿quiénes son mis hermanos, quiénes son mis hermanos? O es en el momento de la cruz. Yo creo que es en el momento de la cruz que María tenía que tener un entendimiento dual de que él era el Cristo, pero el Cristo que era su hijo tenía que morir por el pecado de hasta ella misma. María tenía que llegar a ese entendimiento para ser salva. Yo creo que algo que a veces la gente no entiende, María no es salva porque tuvo a Jesús. María tenía que ver a Jesús como el Salvador para ser salvo. Así es. Y el ministerio de Cristo, en cierta forma, como tú dices, ¿cómo se aplica eso para nosotros? Es una realidad que cuando vemos la señal de contradicción que es Cristo, este sentido que es contrario a los valores del mundo, muchas veces nos va a doler, nos va a costar, va a tener aspectos de rendimiento, de rendición en nuestras vidas. Cada vez más y más y más yo creo que la iglesia está buscando como que tratar de alcanzar al mundo, pareciéndonos al mundo, en lugar de ser una señal de contradicción al mundo, de ser contrarios al mundo. Porque cuesta más de la forma bíblica. Es más fácil como que tratando de parecernos, hacer las cosas similares a ellos, pero es más doloroso el tener que vivir de una forma que refleja de que seguimos a Cristo y por ende queremos vivir como Cristo. O sea, a María le costó obviamente el tener que ver a su hijo dar su vida por el pecado de todos, pero no solamente por el pecado de los que iban a ser salvos, sino el pecado de ella misma. Y yo creo que un llamado siempre del Evangelio, el que sigue a Cristo toma su cruz y va en pos de Él. Es un aspecto de morir a nosotros, de dar nuestra vida. Vemos esto.
si vemos la figura alrededor de Cristo aquí, son gente que están muriendo a ellos. Simeón dijo, hasta que yo no vea a Cristo, para eso es lo que voy a vivir. María se le presenta a este ministerio a una madre joven de que su hijo iba a traer dolor. Entonces, lo que esto apunta es al valor de Cristo. Estas personas que están alrededor de esta historia, no es acerca de Simeón, no es acerca de María, es acerca del valor de Cristo, que las vidas de ellos estaban inclinadas hacia la persona de Cristo. Y si Simeón tiene algo que enseñarnos, es que confió en la promesa y esperó en Cristo. Y María estuvo dispuesta a sufrir y entregar lo que era su hijo biológico, pero no era más que un hijo biológico del Salvador del mundo. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban en la persona de Cristo. Amén, amén, amén. Que eso debe ser realmente nuestro, o sea, el ejemplo para nosotros seguir. Y José, hay dos cosas que las hemos mencionado en la vida de Simeón, que podemos inferir que tiene, que es la paciencia y el gozo. Y ambos son parte del fruto del Espíritu. Entonces, yo te preguntaría, ¿por qué? Obviamente el fruto, pero no vamos a entrar en ese debate, pero ¿por qué es importante que tanto el gozo como la paciencia sean cosas que deben verse en la vida del creyente en esta generación en particular que nos ha tocado vivir? Sí, la generación del microondas, que estamos acostumbrados a comer en 30 segundos. A mi hijo le encanta hacer palomitas de maíz, popcorn. Y a mí me tomaba 20 minutos hacer popcorn cuando yo era joven, a él le toma 30 segundos. Yo creo que a veces vemos la palabra paciencia en las escrituras y pensamos más en un sentido de que si estoy en una fila, en una cola, y tengo que esperar, el Señor, dame paciencia para poder esperar. Pero la paciencia bíblica es aspecto de la paciencia esperar a la consumación de la promesa. Mientras todavía vivimos en un mundo caído, donde los que somos creyentes, que estamos conscientes de nuestra lucha contra el pecado, en verdad nuestra oración es, Señor, ya ven, yo no quiero pelear más con mi pecado. Ayúdame, Señor, quiero ser librado de este cuerpo. Como Pablo dice, y es cultivar una paciencia de que el Señor sabe cuáles son sus tiempos y Él va a hacer su plan terminado, consumado en el momento que él piensa que es sabio, y confiamos en su confianza. Así que la paciencia está atada con la promesa de redención. Nuevamente, para Simeón era mirando hacia adelante la llegada del Mesías, para nosotros es mirando hacia atrás y mirando hacia adelante, mirando hacia atrás de que Cristo ya vino, pero mirando hacia adelante con paciencia, que Él va a cumplir en su momento la promesa. Entonces, nuevamente, paciencia no es mi hijo se está portando mal, tengo que ser paciente, aunque debemos de ser pacientes, pero es la paciencia de que el Señor va a cumplir sus promesas en el momento adecuado. Él es el sabio, Él es el que conoce, Él es el soberano, confiamos en sus planes y eso nos debe ayudar a cultivar paciencia mientras estamos en este mundo. Yo tengo un amigo que me dice que él quisiera vivir 90 años. Y yo le digo, ay, mira, la Biblia dice 70, 80 lo más robusto. Yo que me vaya por medio de ahí, porque yo le digo, todas las mañanas me tengo que levantar a luchar contra mi pecado. Estoy cansado. Y parte de la paciencia es esperar en ese momento. Y quizás como Pablo decía, el vivir es para el propósito del ministerio, el morir es ganancia, pero mientras llega ese momento tenemos la paciencia. Y el gozo se cultiva en que, porque tenemos paciencia, esperamos ese momento y confiamos que la promesa va a ser cumplida y eso nos debe dar gozo. En verdad que los creyentes debemos ser aquellos que debemos siempre andar de lado a lado con una sonrisa, porque nuestro mayor problema ha sido resuelto. Amén. Y ahora mismo yo sé que no es que tengo voz de locutor, estoy un poco afónico porque estoy con una pequeña resfriado. No es COVID, me hice la prueba, pero ya eso de COVID pasó. Pero este no es mi mayor problema, que tengo un resfriado. Aunque me tiré cuando termine aquí me voy a tirar en la cama pensando que es mi mayor problema. Mi mayor problema
es tener que enfrentar un Dios santo 3 veces, siendo yo pecador, y Cristo en la cruz, el mismo que Simeón vio la salvación con sus ojos, nosotros hemos podido ver la salvación por medio del Espíritu Santo de Cristo. Y cómo no hemos de tener gozo, sabiendo que sus promesas van a ser cumplidas y que su palabra va a ser cumplida. A mí me encanta en Colosenses cuando habla de que Jesús, ¿verdad?, por medio de su palabra creó todas las cosas, que Él sostiene todas las cosas, nos está mostrando la preeminencia de Cristo en la creación. Pero de ahí ese texto va a decir que Él es la preeminencia en la iglesia. Y lo que quiere decir ese texto es, si Él habló y creó todas las cosas y sostiene todas las cosas, por medio de la palabra Él va a sostener a la iglesia. Amén. Y eso nos debe dar gozo, eso nos debe dar confianza. El mismo que con su palabra creó y sostiene, es el mismo que va a sostener a su iglesia y me va a sostener a mí y te va a sostener a ti. Amén. Y va a sostener a todos los que son creyentes. Entonces son buenas noticias que en un momento en la historia llegó allí al templo a ser presentado para cumplir lo que nosotros no podíamos cumplir completamente. Nosotros los rituales los podíamos cumplir. Hacer un ritual es fácil, pero Él cumplió toda la justicia. Cuando nosotros nos airamos, Él nos airó. Cuando nosotros nos ponemos malcriados, decimos nosotros en Puerto Rico, ¿verdad? Si nos ponemos así como Él se mantuvo manso. Wow. Cuando nosotros tenemos pensamientos lujuriosos, Él fue puro. Cuando nosotros envidiamos, Él fue generoso. Y eso nos debe dar la paciencia a esperar que Él va a consumar, pero también el gozo de saber que las promesas en Cristo son nuestras. Amén, amén. Qué bueno es poder escuchar todas esas verdades, porque como te decía, a veces se nos olvida y José, ya para ir cerrando, sobre todo ahora que empieza diciembre y yo no sé allá, pero aquí es una locura, o sea, es una locura. Ya yo digo que la gente se empieza como a desconectar y yo creo que se pone más busy, más ruidoso el tiempo. Y yo quisiera, José, lo que si tú pudieras darnos algunos consejos finales de cuál sería tu consejo para nosotros, enfocarnos en este tiempo de Navidad de este año, del 2022. O sea, ¿cuál fueran así como 3 cosas que debemos no perder de vista de todas las que nos has dicho, pero así como que atesoremos realmente y que meditemos en esta Navidad? Mira, yo veo la gracia de este tiempo donde la familia comparte y hay generosidad, se intercambian regalos. Yo creo que son principios que son buenos, porque eso mismo, la generosidad. Pero número uno, yo pienso que tenemos que acordarnos acerca de qué es lo que estamos celebrando y decírselo a nuestros hijos y recordarlo constantemente de que cuando estamos celebrando algo, lo que estamos apuntando es acordarnos de que en un momento en la historia Cristo se hizo hombre. Nosotros cuando abrimos regalos el día de Navidad, una de las cosas que decimos es, y en casa nunca hubo Santa Claus. Yo decía, esa gloria la voy a recibir yo. Si yo le compro todos estos regalos a mis hijos, ellos van a saber que soy yo. Eso es lo más correcto que yo pienso que se tiene que hacer. Pero le comunicábamos, la razón que papi y mami quieren ser generosos con ustedes es porque el Señor ha sido generoso con nosotros. Amén. Él se hizo hombre. Entonces, obviamente, ellos están deseosos de abrir sus regalos, pero tomar los momentos para recordarle acerca de qué es el día. Y yo creo que uno debe de cultivar un espíritu de generosidad sin entrar en materialismo. Uh-huh. Y eso quiere decir que quizás la realidad económica de algunos de nosotros no es hacer regalos que quizás quisiéramos. A veces nos ponemos presiones sociales y económicas, a veces personas entran en deuda para aparentar ciertas cosas. Ese no es el propósito de la Navidad. El propósito de la Navidad no es una fiesta comercial para que las compañías hagan dinero. El propósito es celebrar la realidad de la encarnación. Y entonces, en ese sentido, es importante poder comunicar cómo la generosidad debe ser practicada de una forma que no sea sin poner en juego
la economía de una familia de una forma que sea poco sabia. Y por último, yo creo que parte es también cómo podemos ser generosos con aquellos que quizás son menos afortunados que nosotros en este tiempo. Yo creo que eso es algo que la iglesia debe ser generosa todo el tiempo, pero es un buen tiempo para recordarle a los chicos, ok, tú has recibido todo esto, ¿cómo tú puedes ser generoso? Por ejemplo, si reciben efectivo, ya la edad de los de nosotros reciben efectivo, a ellos les importa más el efectivo que quizás Claro. pero entonces ahí rápido recordar, ok, de ese dinero, ¿cuánto vas a dar a la iglesia? ¿Cuánto vas a dar a otras personas? Enseñarles a ellos a empezar a regalar también con dinero que es de ellos, que sea una generosidad que les duela para empezar a cultivar generosidad para sus vidas. Yo creo que algo importante es que los cristianos debemos ser generosos porque tenemos un Dios generoso, pero la generación pasada quizás no era tan centrada en los hijos y eso fue un problema, hijos lo resintieron, pero yo creo que ahora las vidas son demasiado centradas en los hijos y es a veces como que les damos tanto que ellos no entienden la realidad de que el mundo no está solamente alrededor de ellos. Yo creo que es una buena oportunidad para enseñarles a ellos a ser generosos, a dar sacrificadamente, entendiendo la realidad de que el Dios eterno se sacrificó al dejar estar en comunión perfecta con su Padre y el Espíritu para venir a servirnos a nosotros. Amén, amén, amén. Gracias, José, qué bueno y qué bueno es como saberlo así como tan práctico, tan, o sea, hablamos de lo teórico, pero también en lo práctico y sobre todo, como tú dices, pasarlo a los hijos y sobre todo también el rol de la iglesia en medio de todo esto. Y nuestra verdad bíblica para ir entonces ya cerrando, pues obviamente se encuentra en Lucas 2 y quiero leer los versículos del 28 al 32 y dice: Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, la luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Que podamos nosotros ser como Simeón y que podamos enfocarnos en esa salvación que recibimos, que esa es definitivamente la centralidad de estas fechas que estamos celebrando. Y te quiero pedir, por favor, José, si tú puedes orar para cerrar este tiempo y que el Señor pues bendiga su palabra y lo que hemos hablado. Señor, gracias te damos por tu palabra y gracias por esta sección de Lucas que nos muestra que ese nacimiento hace 2000 años no fue algo casual. Ángeles adoraban, pastores adoraban y tú habías revelado una promesa a un hombre para afirmar la realidad de que Él era el Salvador del mundo. Que no veamos estos detalles que las Escrituras nos dan como casuales, sino que veamos la realidad de tu plan providencial de mostrar la realidad de que Cristo es el Salvador del mundo. Y que nuestros corazones pongan blandos y respondan a esta realidad de que el Salvador del mundo fue también el Creador del mundo. Y que en lugar de derramar juicio, ha derramado salvación en aquellos que hemos puesto nuestra confianza en su sacrificio. Ayúdanos, Señor, a ver el valor de Cristo de la forma que Simeón y María lo vieron, para que nuestros corazones sean pacientes y llenos de gozo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Y bueno, nuestro recurso recomendado, la Biblia. ¿Qué mejor que la Biblia para poder sobre todo, y yo creo que es una buena práctica también como leerlo, sobre todo los primeros capítulos de Lucas y ir sobre ellos, ir meditando sobre esta historia y poder ver, como decíamos, cosas como que uno no ve y le pasa rápido por encima y poder meditar. Y José, gracias, a pesar de que estabas medio malito de la gripe, pero gracias por estar aquí con nosotros y contentos, como te dije, de poder compartir contigo en Guadalajara el próximo año, contigo, con tu familia también, que va a estar allá. O sea, sé que las hermanas también van a estar muy contentas y orando desde ya también para que Dios te use. Hable a través de ti, hable a nuestras vidas y podamos realmente ser
animadas a través de lo que el Señor te permita compartir con nosotros. Así Sí, que estamos esperando esa fecha aquí. Janelle y Joey están súper animados y sé que las damas van a estar muy contentas de ver a Katy. Donde quiera que voy, todo el mundo me pregunta, ¿y Katy cuándo la vas a traer? Pero sí, no, bueno, a Katy la semana, creo que fue hace 2 semanas, aquí mismo en Arraigadas, varias hermanas le escribieron y le decían que si ella iba, que si esperaban verla ya. Yo, sí, Katy va, o sea que es a Katy que quieren ver, José, pero también a ti, también a ti. Así que gracias, Joselo, y bueno, nos vemos pronto. Que tengas una feliz Navidad también, Joselo, o sea, porque ya no creo que nos veamos antes de. Y ustedes, hermanas, nos vemos la próxima semana también aquí, una vez más en Arraigadas.